Aclaración, todas las referencias, franquicias o marcas mencionadas en este video no son de mi autoría. Lo único que me pertenece es la historia, ya que no quiero que me bajen el video por decir que contiene copyright. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Después de haber tomado a la niña y haber reutilizado la técnica legendaria de los Yaul Stars, el par de cultistas se quedó atónito, ya que de todos los escenarios que habían imaginado, jamás pensaron en eso. Pero también se dieron cuenta de que el sacrificio que necesitaban se estaba yendo con ese esqueleto. Yo pensaba que esos dos eran unos tontos al creer que iba a pelear, ya que, como ellos dijeron, soy un esqueleto. ¿Cómo un esqueleto va a derrotarlos? Pero no habían dicho que mi cráneo se sentía como si fuera de acero. No me digas que soy Logan. No, no tengo garras retráctiles. Cultista 1. Un esqueleto nos ha robado nuestro sacrificio. Cultista 3. Oye, ¿qué esperas? Si no cumplimos con los sacrificios que Leschi ordenó, todos nosotros seremos torturados hasta la muerte. Y, además, si nos culpan por esto, por perder este sacrificio, la tortura será eterna. Cultista 1. Tú crees que no lo sé, pero ese esqueleto es muy rápido. Hay que intentar detenerlo. Cultista 3. ¿Pero qué podemos usar? Las flechas no servirían de nada contra un esqueleto y corremos el riesgo de matar al sacrificio. Mientras pensaban y discutían, yo conseguía más y más distancia debido a mi altura, pero el entorno y mi repentino despertar no me permitían moverme como deseaba. Aún así, no fue suficiente para que me alcanzaran esos lunáticos. Entonces decidí moverme entre los árboles para que me perdieran de vista y pudiera escapar sin que pudieran seguirme. Cultista 3. Lo vi, iba a la derecha. Cultista 1. No, fue a la izquierda. Minuto de silencio. Cultistas 1 y 3. Perdimos a un esqueleto de 2 metros y a nuestro sacrificio. Estamos condenados. Ja, ja, ja. Se nota que esos tontos no tienen mucho cerebro, pero, como soy un esqueleto, yo tampoco tengo. Yo, ya que, bueno, no tengo un plan. Pero creo que lo mejor será buscar un lugar seguro. Esta niña está herida. La flecha está hecha de madera, pero la punta está hecha de acero. Aunque la herida sea limpia, la madera podría dejar astillas que pueden quedarse y provocar daños internos a largo plazo, y es por eso que debo sacar esa flecha pronto, o si no la sangre hará que la flecha se astille. Primero romperé la parte con la punta y luego sacaré el resto, pero primero debo conseguir algo para que la herida no se infecte, por lo que debo encontrar un lugar donde pueda dejarla sin arriesgarme a que la flecha pueda lastimarla. Tal vez una cueva o algo semejante para poder resguardarla, pero también necesito encontrar un río o un lago para garantizar comida y posibles hierbas medicinales. Mientras tanto, con los cultistas. Cultista 2. Entonces se les ordenó que 2 de los cultistas de Leschi trajeran un sacrificio que estaba herido y semi-inconsciente, y además de eso se les escapó. ¿Y esperan que les crea que un esqueleto cobró vida y se llevó el sacrificio? ¿Acaso creen que soy un tonto? Cultista 1. Pero te decimos la verdad. Cultista 4. Incluso si fuera verdad que un esqueleto cobró vida, aún así dejaron escapar a un sacrificio de Leschi. Eso es inaceptable, y por eso serán castigados por la eternidad. Cultista 1. Por favor, podemos resolverlo. Cultista 3. Sí, podemos encontrar el esqueleto y podremos encontrar el sacrificio. Cultista 4. Silencio. Leschi nos ordenó traer los sacrificios mañana al mediodía y no queda mucho para que amanezca. Y solo nos faltó un solo sacrificio para cumplir la cuota solicitada. No hay tiempo para encontrar ese sacrificio, e incluso si se los permitiera la misma Leschi en persona, lo cual sería algo imposible, simplemente no saben dónde buscar. El bosque oscuro, aunque propiedad de Leschi, sería imposible de recorrer a tiempo, por lo que ustedes serán castigados por su incompetencia e ineptitud. La sentencia ha sido decretada y se responsabilizará por la pérdida de un sacrificio. Cultista 2. Señor, permítame a mí buscar a ese esqueleto para al menos encontrar algo, ya que aunque suena muy absurdo, también suena muy tonto para ser mentira. Por lo que, si esto que nos dijeron es verdad,
podría interferir en otros sacrificios futuros. Cultista 4. Tienes razón, lo dice mientras sacaba un mapa. Ustedes díganle a Maya cuál fue el último lugar donde vieron a ese esqueleto para que puedan ser castigados como debe ser. Mientras tanto, yo me encontré con una cueva bastante grande. Afortunadamente, no había nadie. Como sea, en este lugar podré resguardar a esta niña. Afortunadamente, la flecha no impactó en ningún punto vital, por lo que puedo tratar la herida sin muchas complicaciones. Mientras busco hierbas medicinales, me pregunto qué está pasando en todo lo que pasó, ya que sucedió antes de que despertara inconsciente en esa oscuridad. No lo había pensado antes debido a que no le encontraba sentido y me daba flojera, pero ahora que tengo esta nueva oportunidad puedo tomarme el lujo de pensar a detalle cómo pasó todo. Veamos, no recuerdo mi nombre, pero sí recuerdo muchas cosas, entre ellas el descubrimiento de diversas tecnologías, avances médicos y diversos temas generales que me hicieron dar vueltas la cabeza. También me di cuenta de que sé más de lo que me rodeaba hace solo unos instantes. Mientras yo me quedaba atrapado en mis pensamientos, mis huesos se empezaban a cubrir de una baba que iba cubriéndome lentamente, pero no me sentía diferente. Era como si mis propios huesos estuvieran secretando moco, como si fuera un sapo. Cuando me di cuenta, me sentí extraño, pero tampoco me molestaba y tampoco me impedía moverme. Pero sé que los esqueletos no sudan. Cuando regresé a la cueva, había descubierto una buena cantidad de hierbas medicinales para poder ayudar a la pequeña. Pero ahora estoy comenzando a cuestionarme por qué estoy protegiendo a esta niña o por qué la estoy ayudando. Supongo que es porque me ayudó a recuperar la conciencia, no lo sé, pero siento que ella necesita mi ayuda y no puedo dejarla. Cuando escuché su súplica de ayuda, recordé algo que, aunque no lo recuerdo, sigue sonando en mi cabeza como un eco y, siendo honesto, no me importa cuidarla. Pero también se siente extraño, y noté que la extraña mucosidad de mis huesos había crecido ligeramente. Al principio pensé que podría ser dañina, pero aunque toqué repetidamente las hierbas medicinales no dejé ni una sola gota, o más bien, no goteaba nada, ya que solo crecía, pero en ciertos lugares dejaba de crecer, como en las manos y en los pies. Aunque se pegaba entre mis extremidades, no soltaba ni una sola gota, pero no podía distraerme, así que decidí remover toda la mucosidad que había en mis manos para evitar contaminar todas esas plantas, ya que el brazo de la niña había dejado una buena cantidad de sangre en el lugar donde la dejé. Decidí preparar la medicina y comencé a retirar la flecha para poder evitar una mayor pérdida de sangre, así que debía ser rápido. Comenzó a hacerse de noche debido a que me quedé distraído con esa mucosidad que sigue secretando mis huesos. Mientras tanto, en la mente de la niña, es temprano en la mañana. Estaba ayudando en la huerta de mi familia antes de ir al mercado para vender los cultivos. Unos años antes, una pareja, después de un viaje a las montañas, cuando regresó, encontró una vista aterradora. Una familia de 4, 2 padres y 2 niños, parecía una familia de gatos negros. Parecía que estaban haciendo una mudanza debido a todo el equipaje destrozado. Mientras buscaban si había algún superviviente por el entorno, parecía que se habían encontrado con unas bestias salvajes, ya que, si hubieran sido los cultistas de Leschi, se los habrían llevado vivos y habrían abandonado las pertenencias, pero no las habrían destruido, y menos los habrían matado de esta manera. Cuando se dieron cuenta de eso, giraron en todas las direcciones a su alrededor, buscando si seguía allí esa criatura. Cuando escucharon un repentino grito, no de una bestia, sino de un bebé, al revisarlo no encontraron ninguna herida, pero sí estaba manchado de tierra y sangre, seguramente de su madre, que se encontraba en una posición de protección dando su vida por su hija. Al verla sola y sin nadie más a quien pudiera llamar familia, decidieron adoptarla y llamarla Dalia, en honor a su ya difunta hija. Dalia. Esta mañana, unas aves cantaban junto a la luz del sol y el sonido de la gente trabajando en los campos. Una joven gata negra se dirigía al mercado para vender las frutas y bayas para pagar los impuestos que el culto de Leschi nos ordenaba por su protección. Tras conseguir el dinero, fue a pagar los impuestos,
pero me encontré con una multitud de vecinos que parecía una caravana de confusión y preguntas, ya que los recolectores de impuestos no vinieron, pero aún estaban a tiempo para pagarles, así que estaban desconcertados. Vecino: hola, Dalia. Dalia, ¿qué es lo que sucede, Derek? Derek: al parecer, los cobradores del culto de Leschi no llegaron. Dalia: ¿crees que se retrasaron o los atacaron? Derek: no lo sé, pero las reglas dicen que, si no llegan los cobradores en los horarios acordados, debemos esperar hasta el atardecer. Así que me voy a quedar. Dalia: bueno, si es verdad, hay que esperar. Derek: oye, escuché que tu mamá cocinará su pastel especial, ¿verdad? Oye, ¿crees que pueda comprar una o dos rebanadas? Dalia: supongo, pero ¿estás seguro de que puedes pagar una rebanada? Derek: oye, ya le bajé el precio a esas rebanadas. 30 monedas de oro por una rebanada. Los impuestos apenas valen 20 monedas. Dalia: sabes perfectamente que el sabor de ese pastel es legendario. Derek: pero los ingredientes son muy baratos. Dalia: lo que da ese sabor es el ingrediente secreto que solo las mujeres pueden heredar a los 15 años. Y solo me falta uno. Derek: por favor, permíteme saber la receta, te lo ruego. Los del culto de Leschi nunca llegaron. Se quedaron en ese día soleado esperando ver si llegaban más tarde o si llegaba algún aviso de que no vendrían ese día. Así estuvieron hasta el atardecer, el momento en que se finalizaba el día de impuestos. Casi todos comenzaron a irse a casa para guardar el impuesto para el día siguiente. Yo también decidí irme, pero muy confundida, ya que los cultistas de Leschi nunca fallaban con la recolección de impuestos. Tal vez tuvieron algún accidente y no pudieron ir por los impuestos ese día, pero tal vez vendrían mañana. Al volver a casa, les conté a mis padres lo que sucedió. También lo vieron extraño, pero nada para preocuparse. Esa misma noche, un sonido en las llanuras sonó junto con gritos y ruidos de fuego. Los gritos y la destrucción me despertaron, aterrada de lo que estaba pasando. Fui por mis padres, ellos ya estaban en la entrada. Les dije que nos refugiáramos, pero me dijeron que saliéramos de la casa. Papá decidió tomar un hache para poder irnos, ya que parecía que estábamos siendo atacados por bandidos. Todos en el pueblo sabían que, en caso de un ataque, debíamos ir a las montañas para protegernos, debido a que la gran mayoría de los que vivíamos en el pueblo ya habíamos recorrido esas montañas en el pasado, y a la gran mayoría de los visitantes les era muy difícil subir esa montaña. La gran mayoría de nuestros conocidos nos encontramos en el camino hacia la montaña. Muchos no estaban, pero era necesario no dar la vuelta. Para mí, solo importaban mis padres y nada más. Cuando llegábamos a la base de la montaña, una gran cantidad de antorchas nos seguían. La mayoría nos sorprendimos debido a que no eran bandidos, sino cultistas de Leschi. Unos pocos dieron media vuelta pensando que venían a salvarlos, pero ellos fueron atacados y asesinados por ellos, y una silenciosa verdad nos golpeó a todos por igual. El culto de Leschi nos está atacando. Muchas preguntas llegaron a mi cabeza, pero solo pensé en que debía salvar a mis padres. Debido a mi distracción, no noté cuando llovieron flechas sobre mí, pero mis padres sí. Ellos corrieron lo más rápido que sus viejos cuerpos les permitían y me derribaron para cubrirme de unas flechas y salvarme de ellas. Papá recibió la peor parte, en cambio, mamá recibió heridas superficiales, pero no por eso eran menos preocupantes. Mamá me dijo que me fuera y que ella ayudaría a papá. Me negué y dije que podía ayudar, pero me obligó a irme. Con lágrimas en mis ojos, me alejé mientras escuchaba gritos de dolor y auxilio cada vez más frecuentes, y al mismo tiempo esas frases se volvieron fugaces. Pronto esas voces se desvanecían. Al mismo tiempo, mis pensamientos se volvían más claros, y recordé una cueva no muy lejana donde podía esconderme. Cuando escuché una voz diciendo que no escapara y sentí dolor, me detuve de golpe al sentir algo cálido y frío en el hombro, a unos cuantos centímetros de los pulmones, entre un punto abierto de los huesos de los hombros y el torso. El dolor solo se hizo más fuerte al instante y me tropecé al retroceder del dolor. La caída intensificó el dolor, ya que algunas rocas y ramas movieron la flecha y lastimaron mis brazos y piernas.
Al llegar al fondo de una zanja choqué con un árbol y un zumbido sonaba sin parar en ambos oídos. Apenas podía oír. Cuando abrí los ojos, los cultistas estaban delante de mí y me sujetaron de la melena. Uno de ellos se alejó. Intenté decirles que me soltaran y sentí una patada que me empujó contra un árbol. Antes de desmayarme, la parte superior de un esqueleto cayó sobre mí de una forma suave y me protegió de un último golpe. Pensé que, al menos, alguien estaba dispuesto a intentar salvarme de esta crueldad incluso tras la muerte. Adeo. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Estoy en una cueva? La antigua fe no me había salvado. ¿Acaso era un sueño? ¡Auch! Mirando a un costado, veo que mi herida estaba cubierta por un vendaje hecho de hierbas medicinales y no muy lejos encontré la flecha que me había atravesado. Eso significa que mis padres están. Sollozo. Al instante sentí que una gota de agua cayó en mi cabeza, pero la antigua fe jamás se habría molestado en tratar mis heridas y tampoco me habrían dejado en una cueva sin ningún tipo de cadena o barrotes que me permitieran escapar. Eso significa que alguien me salvó y trató mi herida, pero nadie se atrevería a desafiar a la antigua fe, y si lo hizo, o es alguien muy valiente o un auténtico loco. Crack. Al momento escuché una rama rota y pensé que la antigua fe me había encontrado o que aquel que me salvó era un sudor frío de miedo que me recorría la espalda, y me escondí detrás de una estalagmita lo bastante grande para ocultarme. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca, y por los sonidos de las pisadas, sonaban pesados, como si algo enorme se acercara. Cuando se detuvieron, escuché un sonido extraño que sonaba como un montón de rocas y metal a través de un megáfono. ¿Acaso estaba haciendo algún tipo de cántico para encontrarme? Me asusté cuando escuché que salía con prisa. Decidí esperar para evitar que considerara que me escondía en la cueva. No fue hasta que escuché que regresaba. Ese ser regresaba, pero se detuvo en la entrada. Al fijarme, no vi a aquel que me ayudó, pero la entrada estaba vacía y no había nadie. Así que decidí intentar irme y me di cuenta de que un esqueleto muy familiar se encontraba recostado en la entrada.